Un personaje, Jean-Baptiste, que es un combatiente voluntario francés en Ucrania. Es inusual tener un combatiente francés en nuestro set. Jean-Baptiste, siéntate al lado de Xavier Titelman. Ahí está tu amigo, son amigos. No está aquí por casualidad, no está aquí por azar, un buen amigo lo trajo. Buenas noches, Jean-Baptiste. Buenas noches. Para presentarte, no lo haremos completamente más tarde, pero eres un luchador francés en Ucrania junto a los ucranianos. Como decíamos, frecuentemente los combatientes franceses voluntarios han hablado a distancia. Creo que sé, la primera vez en un set de televisión francesa, es poco común que un luchador esté presente. Y aclaro que sigues luchando. ¿Vas a volver? ¿Es eso correcto? Sí, tienes un descanso de 2 semanas. ¿Vacaciones de 2 semanas? Gracias por estar aquí sobre la situación en Ucrania, en el frente, en las trincheras. Vemos imágenes suyas que muestran lo que hacía en las trincheras hace pocos días. Pero primero, Emily, Rusia muestra una capacidad de acción y reclutamiento. Les mostramos estas imágenes de Vladimir Putin, que acaba de firmar un decreto para aumentar el personal de su ejército, el ejército ruso, que aumentará a 2.389.000 personas, incluyendo 1.5 millones de militares. Mira estas imágenes que todavía nos llegan del Ministerio de Defensa ruso. En Rostov-sur-le-Don ha abierto una oficina de reclutamiento donde los voluntarios pueden inscribirse para unirse a las Fuerzas Armadas que están luchando en este momento en Ucrania. Estábamos esperando los detalles de Rusia. Lo obtuvimos a través de la voz de Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, quien dice que no teníamos opción, estamos amenazados. Este aumento se debe al número de amenazas que pesan sobre nuestro país a lo largo del perímetro de nuestras fronteras, pero también al ambiente extremadamente hostil en nuestras fronteras occidentales y a la inestabilidad en nuestras fronteras orientales. Esto exige que se tomen medidas apropiadas. ¿Cómo explicar lo que está sucediendo? Rusia tiene éxito y tienes información porque estás muy cerca de los servicios de inteligencia en Occidente, en plural. Y Didier François, ¿no? Sobre el grado, efectivamente, ¿no? El número de soldados rusos que logran reunir. E incluso, bueno, en eso los ucranianos también tienen la misma información. Evidentemente todos están trabajando en eso. Rusia había establecido como objetivo al inicio del año, para 2024, una meta inicial de 385.000 reclutas contratados. Entonces, por contrato, porque quieren evitar una movilización. Y la idea era tener 1/3 para crear nuevas unidades y 2/3 para reemplazar las pérdidas si tienen pérdidas absolutamente colosales en las ofensivas. ¿Es eso lo que se dice? Está entre 1.000, esas son las estimaciones ucranianas. Ya estás herido, no muerto. Lograron efectivamente sus objetivos durante los primeros 6 meses y luego se dieron cuenta de que las pérdidas estaban aumentando, por lo que hicieron un esfuerzo adicional recientemente que comenzó este verano y con una meta de 45.000 reclutas adicionales, y realmente pusieron los medios financieros para hacerlo, por lo que comenzó antes de la carrera, incluso si detrás de la carrera tienen 2 o 3 objetivos, pero enormes. Promedio, podemos recordar las cifras, 52.000 euros solo para el primer año, lo que es enorme en Rusia. Lejos de Moscú, en Moscú es 59.000 euros y boom. Pagan 2.600 euros al mes. Puedes imaginar, para un ruso donde el salario promedio es de aproximadamente ni siquiera 200 euros, reciben 2.700 euros, 500 euros al mes para ir a luchar, para ir a matar a los ucranianos. Y luego, por supuesto, también está la bonificación inmediata. La bonificación que viene del federal, del Estado, y también la bonificación local para los moscovitas, para aquellos que son los privilegiados que no quieren ir a morir donde... ¿Dónde encuentra el dinero? ¿Dónde encuentra el dinero? Porque la economía rusa está mal. El banco... Central rusa. Ella misma lo decía. Y al parecer tienen reservas. Todavía tienen algunas reservas porque hay países, diría, muy simpáticos para Rusia, que continúan comprando petróleo, que continúan haciendo otros negocios con los rusos, manteniendo este esfuerzo de la guerra de Putin. Las sanciones, incluso si funcionan muy bien, pero esto no es suficiente, no hay suficientes sanciones. Entonces hoy los rusos todavía pueden hacerlo. Pero van tan lejos que van a buscar en todas partes. Recluta en su país, también recluta en el extranjero. Vemos a la gente, a los combatientes de todos los colores en Rusia, es decir, los negros son bastante raros en las llanuras rusas, ya ves, así que todavía los vemos en los campos de batalla. Así que realmente estas son las dificultades. Y si empiezan a... Se ve claramente allí que él no lo hizo.
disminuir, hay para Ucrania la capacidad de reclutamiento de Rusia. Dices, sí, hay combatientes africanos, hay quizás algunos, pero la mayoría de estos combatientes son definitivamente rusos. Entonces, ¿es por compromiso o por dinero? Sí, Xavier. Titelman. Y también se decía que Moscú ofrece una recompensa de 20.000 euros a los soldados que estén dispuestos a firmar este contrato. Es importante. Justo. La prima de compromiso representa más de 1 año y medio de salario promedio en Rusia. De hecho, también camina en la tabla vestido. Es decir, hoy en día Rusia tiene los bolsillos casi vacíos, por lo que emiten muchos rublos, por lo que la inflación es muy alta, por lo que el Banco Central ha elevado la tasa de interés al 19% esta semana y planea aumentarla aún más. Es una verdadera economía de guerra, una carrera y huida hacia adelante que representa el compromiso en el conflicto. Y eso es lo que empobrece a los rusos en el día a día con esta masa monetaria que llega y son pagados en rublos. Es decir, yo también tengo comentarios indirectos de personas que querían comprometerse, indios que estuvieron allí, que fueron pagados en rublos y nadie quiere cambiar sus rublos por dólares porque está prohibido. Quizás la reacción de Jean-Baptiste, porque acabas de volver del frente, te has enfrentado a los soldados rusos. ¿Has oído hablar de esto? ¿Hay preocupación entre tus compañeros de combate ucranianos? Lo que más nos asusta es que los rusos utilizan mucho las olas humanas, prometen enormemente. A los soldados les prometen la gloria y el dinero. Después nos encontramos con olas de 50, 100 tipos y lo que nos asusta son los avances en Pokrovsk, principalmente a través de olas humanas. Y nos encontramos con muchos combatientes que tienen muy poco conocimiento, muy poca experiencia, pero eso es la técnica que usaba Rusia en la era soviética. Pero eso... ¿Usted se enfrentó personalmente a este tipo de combatientes? ¿En qué circunstancias? Por ejemplo, estábamos basados cerca de Ivanisk, cerca de Barmuch. Y generalmente, cada día, alrededor del mediodía, los rusos lanzaban oleadas enteras, humo y oleadas enteras de rusos. Y a veces sucedía que enviaban a los rusos sin armas, sin equipo para ir a luchar contra ti. Pero tú fuiste a... diferentes frentes. Estabas en Bakhmut, nos lo dijiste, cerca de Kremina también, en puntos muy, muy calientes, donde era extremadamente peligroso. En el lugar también falta personal, ya que las filas del ejército ruso están siendo reforzadas. Sabemos que ese es el nudo de la guerra, el número de soldados en el lugar. ¿Es eso lo que te motivó especialmente a comprometerte? Sí. Los soldados ucranianos en general tienen más experiencia y el equipo suele ser mejor, pero los rusos nos superan en número. Entonces, incluso teniendo mejores armas, mejor equipo... Si detrás es un soldado contra 50 soldados, tengo muchas situaciones donde los soldados simplemente se quedan sin municiones y deben retroceder porque simplemente hay demasiados soldados rusos. Pero Jean-Baptiste explica que a menudo hemos pensado que eran leyendas urbanas o una transposición de lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial. ¿De verdad afirmas haber presenciado la llegada de oleadas de soldados rusos desarmados? Sí. En el bosque de Kupiansk tengo amigos que defendieron una posición durante varios días. Y en las imágenes térmicas no se ven rusos corriendo sin armas. Y el problema es que incluso sin armas eso utiliza todas nuestras municiones, utiliza nuestra artillería. Y luego pueden enviar a los Wagner, ex-Wagner y Spetsnaz detrás. Pero... Así que no es una leyenda. Realmente hay soldados rusos que se utilizan como carne de cañón, pero... Así que lo vemos desde hace mucho tiempo. Y un pequeño elemento adicional que también me explicaste es que usan bengalas pensando que se van a esconder detrás de estas bengalas, excepto que JB y los ucranianos están equipados con binoculares de visión nocturna. Los ves a través de la transparencia con la térmica. Vemos térmicamente a través del humo. Así que aquí es como en el entrenamiento. Vemos a los rusos corriendo, pero al disparar, los rifles están calientes. Son 12 defendiendo una posición. Después de matar a 100 rusos, se ven obligados a retroceder a la trinchera siguiente. El testimonio de Jean-Baptiste es crucial porque muestra dos aspectos: la dureza de esta guerra y la capacidad de movilización de los rusos. Podemos verlo de dos formas. Es decir, que es simultáneamente una debilidad y una fortaleza primitiva de Rusia, como mencionabas.
Eso... Funciona. Hasta cierto punto funciona. ¿Eso? Es precisamente el problema. Eso es el picoteo y el rodillo compresor. Entonces hay unidades maniobrando. Y sí. Por supuesto, No solo hay hombres desarmados, eso lo entendimos, pero el texto está incompleto. hecho de que haya tantos hombres... Hay 2 ejércitos rusos, de hecho, pero eso es lo que explica bien Jean-Baptiste. Es decir, sacrifican una especie de carne de cañón al frente para gastar las municiones y debilitar lo que es ablandar, entre comillas, finalmente, modelar las posiciones defensivas. Y detrás, una vez que hay desgaste de combate, etcétera, ahí envían a gente reequipada, equipada como debe ser, y sobre todo con un apoyo de artillería y un apoyo de bombas planeadoras que es enorme. Rusia tiene alrededor de 100.000 a 120.000 bombas planeadoras en stock y produce 12.000 más. Algo vertiginoso para nosotros occidentales del oeste, donde la guerra es algo muy vago, donde francamente nadie tiene muchas ganas de volver a hacer la guerra en Europa del oeste. Pero los ucranianos tampoco parecen tener ganas. Es por eso que debemos despertar antes. Ucrania era... El conflicto en Ucrania comenzó en 2014 con la anexión de Crimea por parte de Rusia. Y vemos otro mundo con esta Rusia que tiene una capacidad de reclutamiento y una capacidad de enviar al frente a hombres, incluso a ejércitos. Sí. Y una realidad casi primaria, pero que hay que recordar, es que en Rusia hay más de 3 veces más habitantes que en Ucrania. Y por lo tanto, inevitablemente, cuando tienes un país muy poblado, tienes, incluso si es caro, incluso si cada vez es más difícil, reservas humanas que Ucrania no tiene. Y este desequilibrio objetivamente juega a favor de Rusia. La progresión relativa de los rusos, hay que leer lo que dice el Ministerio Francés de Defensa diciendo que la iniciativa está del lado de los rusos. Eso es parte de las malas noticias del día para los ucranianos. Ya era el comunicado de ayer. ¿Cómo es que los rusos logran tomar la iniciativa en este caso? La iniciativa del lado de los rusos puede ser hacia Pokrovsk, pero después de los otros elementos, los otros lugares del frente no son tan activos. El ejército francés. Podemos leer el comunicado del ejército francés. No sé si vamos a hablar en Kursk. La iniciativa ucraniana. Sí, estamos hablando de lo que ocurre dentro de Ucrania. Mira, podemos leerlo aquí si aparece. Ahí está. Las fuerzas rusas continúan su campaña en Francia en profundidad sobre objetivos militares, centros urbanos, infraestructuras energéticas antes del invierno. Mantienen la iniciativa en todo el frente. Y como recuerda Alain, hablamos de Ucrania, no de la ofensiva de Kursk. Kursk está en Rusia. Sí. Es cierto, porque tienen cierta superioridad numérica y aún una superioridad logística en comparación con los ucranianos. De lo que hablaba Jean-Baptiste, absolutamente. Porque cuando hablamos de iniciativa, hablamos de libertad de acción. La falta de libertad de acción causa sufrimiento, lo cual es sumamente grave. Y lo que acaba de decirnos nuestro camarada es que de vez en cuando, a pesar del equipo, el entrenamiento, la experiencia, sufrimos porque cuando no tiene más municiones, uno está obligado a retroceder. Y entonces, efectivamente, tienen la iniciativa porque tienen la masa que los ucranianos no tienen. Por lo tanto, pueden variar sus esfuerzos. Y se puede ver claramente que la iniciativa de carrera no ha perturbado completamente, diría, la ofensiva central. Y siguen avanzando, así que no están rompiendo. Aún no hemos llegado a ese punto, pero están en una situación de desequilibrio. Eso es obvio, pero... ¿Cómo explicar eso? Se ha dicho tanto que el ejército ruso está desprovisto, se ha dicho mucho que el ejército ruso ya no tendrá misiles, que se está quedando sin municiones, que se está quedando sin misiles, etcétera. Recordamos las primeras imágenes donde varias unidades no parecían muy animadas, mostrando signos de motín. Y hoy, a pesar del esfuerzo occidental, hay miles de millones que han sido liberados por los occidentales, pese a Rusia. A la iniciativa, a pesar de... Didier François advirtió que no debemos subestimar al ejército ruso. Sí. Pero la idea es que se dan los miles de millones, pero esto no suficiente con el dinero que vamos a luchar en el frente. Es vital convertir estos miles de millones en armamento y municiones. Y eso no siempre es el caso, porque muchos miles de millones también se destinan a apoyar la economía ucraniana, que está prácticamente plana porque fue destruida por la guerra. Por lo tanto, estas son las dificultades. Y también no debemos olvidar que las acciones de los occidentales no son tan efectivas como deberían ser. Y desafortunadamente, incluso hoy, con las entregas que están casi siempre atrasadas, con la demanda de formación... Para los militares. Todo... Eso hace que, incluso si el ejército ruso es... débil, se mantiene por este no esfuerzo de los occidentales. Para ayudar a los ucranianos. 2 cifras que son cifras ucranianas, pero que son reales porque se reflejan en la figura. Es a nivel de las bombas. En 2024 las bombas flotantes lanzadas aumentaron de 1.218 en enero a 4.103 en agosto.
Y los drones, lo que llamamos vuelo en primera persona, así que estos son los drones casi microscópicos en 4 de enero, 404, en 12 de agosto, 939. Así que hay una capacidad hoy que ha sido hecha. Vemos que desde 2022 los rusos han aumentado aproximadamente un 20% su capacidad de BITD porque han puesto todo su esfuerzo en eso. Entonces, el resto de la economía sufre las consecuencias, pero ellos se han preparado para una economía de guerra. Mientras tanto, los ucranianos han tenido 2 problemas. Un problema de movilización que han comenzado a resolver, pero un problema donde durante 8 meses ellos no recibieron las existencias necesarias. Entonces recurrieron a las existencias que se habían hecho para formar nuevas brigadas, pero se utilizaron para intentar mantener las líneas del frente. Entonces hoy se deben reponer las existencias. Y eso sucede de manera demasiado irregular. Y por lo tanto, el problema que tienen los ucranianos en la planificación es su incapacidad para saber cuántas posibilidades tendrán de mantener los frentes. Por eso se ven obligados a hacer ciertas maniobras, incluyendo carreras que militarmente, honestamente, no son la panacea. Pero porque él no... ¿La solución está en las trincheras? ¿Estás hablando de un número? ¿Nos gustaría darte otro? Es 1 millón de muertos o heridos, cifra propuesta por el Wall Street Journal. Por lo tanto, este balance se ha dado desde el inicio de la guerra en Ucrania. Jean-Baptiste, aún no nos has dicho... Dicho, es la suma de ambos campos. ¿Por qué? Absolutamente. No sabemos si son los ucranianos o los rusos. 1 millón de muertos o heridos en ambos campos desde... el comienzo de esta... guerra. Jean-Baptiste, ¿por qué es que quisiste unirte a los ucranianos para ir a luchar contra los rusos? En principio fui a Ucrania, como muchos, para ayudar, porque es un conflicto en Europa, un conflicto que está a las puertas de Francia. Y en principio fui como voluntario humanitario. Pero después estuve en Irpin Bucha, vi las masacres que se habían hecho. Y uno de mis mejores amigos en Ucrania fue asesinado hace... aproximadamente 1 año. Así que decidí tomar las armas y la guerra se volvió mucho más personal después de eso. Así que... eras humanitaria y luego tomaste las armas y Bucha fue un detonante. eso fue uno de los detonantes. Bucha, Irpinicium, y se parece mucho a lo que leemos en los libros de historia, lo que vemos en las películas, las atrocidades que hacen los nazis. Y al ver todas las atrocidades, al entender que está a unos miles de kilómetros de nuestra casa, es complicado permanecer pasivo ante eso y simplemente dar la vuelta y volver a casa pensando que va a pasar. Cuando dices que se volvió personal, ¿a qué te refieres con eso? Después del primer año en Ucrania tenía bastantes amigos, bastante de como una nueva familia, seres queridos allí. Y el hecho de perder a un amigo cercano es bastante desencadenante y ahora tengo mi vida allí, por lo que me afecta mucho más personalmente y... ¿Vas a regresar en 2 semanas para continuar? Pronto veremos imágenes de ti en las trincheras. Primero, debes apreciar que eres un combatiente voluntario, por lo que no es el Estado francés quien te envía. En Rusia siempre hay propaganda que afirma que Francia envía combatientes en secreto, pero ese no es el caso. Eres un Bakshi. Hecho, ¿es personal? Solo tomé un Flixbus para ir allí al principio y a la llegada, entonces te fuiste en Flixbus y a la llegada estás en las trincheras. ¿Qué haces en las trincheras entonces? Allí estaba cerca de Barmaut. Yo era principalmente operador de iconos, así que volábamos 12 horas al día. Entonces, ¿tú controlas a distancia estos famosos drones? Él, a Xavier Teitelman. Que traduce al lado. Entonces volamos 12 horas al día o 12 horas por la noche. Pasamos una semana en la trinchera y otra en la retaguardia. Así continuó por unos 3 meses. Entonces una rotación de 3 meses. Y desde aproximadamente las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche volamos sin parar para tratar de encontrar las posiciones enemigas, informar cualquier movimiento enemigo y nos coordinamos para la artillería, para los ataques de drones, vuelo en primera persona, el riesgo de... morir es... ¿Lo has experimentado directamente? Sí, varias veces, así que estamos bajo tierra en esto que llaman los ucranianos blindajes. Son una especie de búnkeres subterráneos, trincheras enterradas, pero todos sabemos que un disparo directo de mortero o artillería sobre la trinchera y generalmente el techo se derrumba sobre los soldados. En nuestra línea de árboles, cuando llegan los otros soldados, el chico llega solo diciendo, soy el único superviviente, estando a unos 100 metros. Hoy, después de 2 años y medio de guerra, ¿cómo está? ¿Cómo ves la resolución de este conflicto? Creo que es complicado decir el resultado,
pero de lo que estoy seguro es que los ucranianos no se detendrán y lucharán hasta el final. Para nosotros no solo hay un resultado posible, es la victoria. Algo que puedo afirmar es que los ucranianos no se rendirán, lucharán hasta el final. El ánimo está mejorando, especialmente con Kuros. Y los ucranianos aún creen después de 3 años de guerra. Una palabra más. Gracias por tu fuerte testimonio, Jean-Baptiste. Hablaremos de los occidentales que aparentemente no están muy dispuestos. Están aún menos dispuestos de lo que creíamos recientemente. Pensábamos que iban a autorizar los misiles de largo alcance para apoyarte. ¿Están retrocediendo? Es que ¿hay un rencor, digamos, contra los occidentales? ¿Los otros occidentales? ¿Una decepción? siempre hay una decepción, ya sea por los misiles de largo alcance, ya sea por el envío de equipo. Siempre es muy lento y a veces nos dicen que sí, a veces nos dicen que no, y hay un gran sentimiento a nivel ucraniano. Todos piensan que si desde el primer año, si nos hubieran dado todos los medios y todas las autorizaciones, la guerra habría terminado desde el primer año, y hay un enorme sentimiento del lado ucraniano de que la guerra se deja arrastrar intencionalmente, más un hartazgo que otra cosa, pero los ucranianos resisten. Hablemos del hartazgo que menciona, el cual resuena con la actualidad, incluso con las noticias de último momento sobre que el Reino Unido no actuará solo. Muchos pensaban que el Reino Unido podría ayudarte autorizando los misiles de largo alcance. Evidentemente se niegan a dar ese paso, eso es lo que dicen. No actuarán por su cuenta para autorizar a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance contra objetivos en Rusia sin el acuerdo de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los sistemas de guía estadounidenses, nos dicen, se consideran esenciales para garantizar que los misiles alcancen sus objetivos. Y recordemos, Didier François, los Estados Unidos aún no han dado su aprobación para enviar nuevas armas de largo alcance para permitir a Ucrania golpear directamente a Rusia en su territorio. Según el responsable del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, quien se reunió con los aliados hace 10 días, es improbable que se tome una decisión antes de las elecciones. ¿A qué le temen? Dos cosas en realidad. Desde el punto de vista del Consejo de Seguridad estadounidense, no es una escalada vertical, no es el riesgo nuclear. Los rusos no se arriesgarían ni por un instante a eso. Es más bien un problema de escalada horizontal. Es decir, el hecho de que si vamos demasiado lejos en la ayuda, en resumen, si ellos exceden en su ayuda, ya que originalmente se les solicitó autorizar, aunque fuese solo a franceses e ingleses, el uso de componentes americanos en los misiles entregados a los ucranianos para poder proceder de cualquier manera. Eso abriría el camino y tal vez suceda de igual forma. ¿Pero el camino a qué? A la fiesta para que los estadounidenses, cuando se agoten las reservas, tomen el relevo. Está en discusión y no será antes de las elecciones. Pero perdón, nosotros tenemos la impresión de que se ha escuchado mucho en estos platós a los ucranianos y a ustedes en política decir que los rusos no tienen más medios, lo cual parece una contradicción. Ningún miedo que tener. Y ahora nos dicen que tienen miedo de una reacción horizontal. ¿Qué significa eso? Es decir, los misiles típicamente iraníes que desde el punto de vista de los ucranianos aún no han llegado y no estar listos para la llegada. Por lo tanto, la idea de que, en términos generales, con demasiada ayuda occidental en territorio ruso, los rusos vayan a ayudar, por ejemplo, a cerrar el canal, el estrecho de Bab el-Mandeb y el Golfo Pérsico, es una preocupación. Por lo tanto, ellos todavía tienen miedo de una reacción rusa. Temen una reacción rusa, aún indirecta. No es una escalada sobre lo nuclear, es una escalada sobre la extensión, sí. Forma de escalada, así es como se domina eso. Yo creo que existe un temor occidental. Es obvio, si no hubiéramos actuado antes y a mayor escala. Por lo tanto, a medida que avanzamos, vemos cómo va, subimos un nivel, no hay reacción al frente, subimos un nivel, pero ahora ha durado 2 años y medio. Parece que retrocedieron a pesar de haber llegado muy lejos. Según la prensa estadounidense, que se beneficia de una buena filtración, no estaban lejos de dar el salto. Pero ahora somos muy dependientes de los Estados Unidos. Se ve claramente con los Scalp y los Storm Shadow que se supone que son franco-británicos, que en realidad dependen de los componentes estadounidenses, que quieran y de la buena voluntad de los estadounidenses para permitirnos golpear a larga distancia o no a larga distancia. Por lo tanto, efectivamente, son ellos, los estadounidenses, quienes tienen la llave. Sí, ellos tienen la llave, pero ¿por qué retroceden? ¿Por qué retroceden? Esa es la pregunta. Creo que hoy hay que decir 2 cosas.
Como decía el presidente Macron, estamos en cierta incertidumbre estratégica. No decimos claramente no, decimos que no. De acuerdo, veamos. Entonces estamos en la incertidumbre total. Necesitamos saberlo ahora, pero no lo sabemos. Darius, tal vez esos misiles están siendo entregados. No sabemos hoy. Y afortunadamente es mejor que suceda que se anuncie con anticipación. Porque había esta historia con los 800.000 proyectiles que fueron encontrados por el presidente Checo Pavel. Y finalmente los rusos, cuando se enteraron de esto, fue anunciado en todas partes, en todos los periódicos. Y los rusos comenzaron a impedir las entregas. Así que hay muchas dificultades para entregar estos. Según se menciona, una parte de los misiles ya se encuentran en Ucrania y les gustaría utilizarlos ahora mismo. Los misiles que están en Ucrania no pueden ser utilizados precisamente por ese motivo. La defensa electrónica rusa los hace desviar. Y hablamos de estos misiles donde los componentes americanos son importantes porque estos componentes allí permiten desviar la defensa. 2 cohetes. ¿Por qué? Estos reservas. Yo pienso por razones también de política interior. Hay un debate en la administración Biden. Conocemos a Jack Sullivan, quien es sumamente precavido. Y luego, de la misma manera, el equipo demócrata sabe que un cierto número de estadounidenses son muy reacios a esta ayuda. Y cuanto más se acerca la elección de noviembre, creo que serán más cautelosos. De la misma manera que tienes a Olaf Scholz en Alemania, que se enfrenta a un aumento de partidos radicales que se oponen a la guerra en Ucrania y que por lo tanto ya ha anunciado que reducirá la ayuda militar alemana a Ucrania el próximo año. La famosa palabra que siempre usa el general Yakovlev al decir: los estadounidenses miden la guerra haciendo lo que quieren sin superar cierto límite, evitando principalmente el colapso de Rusia. Y se plantea la pregunta de qué les da miedo. ¿Tienen miedo de su sombra? No. Ninguna línea roja ha causado problema alguno al ser cruzada. Siempre que hemos suministrado equipo terrestre, armas de combate cercano y misiles de largo alcance, nunca ha habido un problema. Cuando los rusos sufrieron los ataques ucranianos en su territorio porque hubo la ofensiva de Kharkiv, ningún problema. Cuando los ucranianos derriban aviones de combate rusos y helicópteros rusos sobre territorio ruso con los patriotas, no había ningún problema. Por lo tanto, esta decisión ni siquiera entiendo que todavía podamos hacernos la pregunta. Valora la parte de diálogo que tienen entre ellos. Los estadounidenses suelen llamar a los rusos. No podemos comparar la situación actual con la Segunda Guerra Mundial. Es inimaginable que Churchill llamara a Hitler para revelarle información sobre la posición de sus tropas. ¿Piensas de esto? ¿Qué es lo que piensas de reacción? Entonces, en realidad, Churchill llamaba a Roosevelt. No se llamaba Hitler. Es que nos encontramos en una situación en la que, de hecho, continúan hablando. Hasta cierto punto. Y incluso para calibrarlos un poco. Esa puede ser una de las claves, pero como Guillaume, creo mucho en los problemas de política interna de Estados Unidos. Los estadounidenses se encuentran en periodo preelectoral, sin el control. Son preocupados por sus asuntos. Entonces, esto puede resolverse quizás después de noviembre. O no, porque si es Trump será otra cosa. Pero por el momento están en otra cosa y ciertamente no es la prioridad de los estadounidenses en este momento. Gracias a todos por acompañarnos y a Jean-Baptiste por venir a testificar a Visage Découvert aquí.